Damos inicio a este evento. Es un gusto tenerlos acá. Reciban un cordial saludo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ligia Esther Guzmán. Soy docente de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad UNAD y estoy en el programa de Administración en Salud. El evento que se ha organizado hoy es una alianza entre la Universidad EAD, Escuela de Administración de Negocios, con 54 años de fundación, y la UNAD, que es una escuela pública que nació como UNISUR y que este año está celebrando 40 años de su existencia. Esta unión público-privada que hemos adelantado en el día de hoy tiene como finalidad tocar un tópico muy importante como es la parte de salud pública, y dentro de ello el Plan Decenal de Salud en la parte correspondiente al enfoque de derechos diferencial, subdiferencial y de género. Nuestra invitada ponente hoy corresponde a la Universidad de ADE. De parte de la Universidad UNAD, que recordemos, como siempre, la universidad es ya convertida en una mega universidad, quiere aunarse a todo el desarrollo en salud, sociopolítico y demás, como siempre lo ha venido haciendo durante esos 40 años. Y con este programa de administración en salud busca vincularse aún más a las regiones, a los territorios, con un enfoque global, pero teniendo en cuenta la territorialidad, las características de cada uno de nuestros territorios y la necesidad de que nuestro sistema educativo sea promovido con calidad, con la parte económica, social y educativa. Siempre con justicia social, con respeto y con reconocimiento. Por eso para nosotros, pensando en que la Universidad de ADE es la universidad de los emprendedores y que la Universidad UNAD está plenamente comprometida con el desarrollo del país, hemos hoy aunado este tema muy importante acerca del Plan Decenal de Salud. Nos acompañan de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia la doctora Gina Marcela Pacheco Ramos, líder nacional del Programa de Administración en Salud. Doctora Gina, muy buenas tardes. Para nosotros es muy grato tenerles en el inicio de esta reunión. Doctora Gina. Mil gracias, profe Ligia. Gracias a la doctora Fabiola por aceptar nuestra invitación. Para el programa de Administración en Salud es un gusto poder contar con la participación y asistencia de ustedes. Como es de reconocimiento, la zona Bogotá-Cundinamarca se ha convertido en una zona vital para el programa de administración en la medida en que contamos con el mayor número de estudiantes del programa en la zona y el mayor número de egresados también. Para nosotros es un gusto fortalecer relaciones interinstitucionales que permitan el reconocimiento de saberes y el intercambio de experiencias para seguir fortaleciendo cada vez más nuestro programa, nuestra zona, la escuela y la misma universidad a partir de alianzas estratégicas que nos permitan la consolidación de acciones que potencien y den la posibilidad del intercambio y el fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud y la atención en los servicios de salud, que es nuestro fin como formadores disciplinares de profesionales de la salud. Así que bienvenidos, muchas gracias, como decía Adrián, por aceptar nuestra invitación. Seguiremos contando con estos espacios de intercambio, de acción, en las que esperamos que ustedes sean actores principales y dinamizadores de estas estrategias de alianzas, de aprendizaje y de intercambio de conocimiento. Y les recordamos que esta acción y esta actividad académica está siendo grabada para ser multiplicada también, y que solicitamos muy amablemente que durante el transcurso del desarrollo de la reunión, del conversatorio, mantengan sus micrófonos apagados para que podamos fluir de una manera muy sana y bajo el respeto de los tiempos en que hemos programado esta actividad. Muchas gracias, profe Ligia, por tu gestión, por tu compromiso, y bienvenido nuevamente.
Gracias, doctora Gina. De la Universidad UNAD también nos acompaña el líder zonal de la Escuela Exisalud, el doctor Adrián Quiroga, quien está acompañándonos. Muy buenas noches, muchas gracias a todos los asistentes por su participación y especialmente a la doctora Fabiola Rey por compartirnos esta noche sus conocimientos y brindarnos esta charla. Agradecemos inmensamente en nombre de la universidad y a todos los participantes. Esperamos que sea de su interés y damos inicio. Muchas gracias, Ligia. Con gusto. Por último pero no menos importante, tenemos a la doctora Fabiola Rey Sarmiento, quien va a ser nuestra ponente en el día de hoy. Ella es docente de la Universidad EAN, Escuela de Administración de Negocios. En este momento se desempeña como directora de posgrados en salud, en gestión humana y de gobierno y de gerencia. La doctora es médico de la Universidad Nacional, especialista en auditoría de salud, especialista en gerencia de la salud, magíster en administración en salud, máster en administración de negocios internacionales y PhD en pensamiento complejo. Se ha desempeñado como asesora, como consultora y tiene una gama inmensa de recorrido dentro de la parte privada y pública de nuestro querido Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, doctora Fabiola, bienvenida a este encuentro de nuestras universidades. Gracias por estar acá acompañándonos. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera confirmar, por favor, que me están viendo y escuchando claramente. Sí, doctora. Sí, señora. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la Universidad Nacional Abierta de Distancia por esta invitación. Para la Universidad de EAN es un privilegio, como lo decía la doctora Gina, hacer alianzas estratégicas y desarrollar actividades entre universidades, porque estos procesos interuniversitarios fortalecen nuestra capacidad técnica, pero además nos permiten tener miradas complementarias y encontrarnos en espacios distintos a los espacios habituales. Nos permite ver también con otros compañeros los avances, los desarrollos, las metodologías y aprender unos de otros. Así que muchísimas gracias de parte de la decana Lorena Piñeiro, de la rectoría la doctora Brigitte Baptiste. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto acompañarlos en este tiempo. Le agradezco a Ligia. Ligia es eanista también. Ligia es egresada nuestra de la Universidad de EAN y pues realmente también ha sido muy lindo tener el enlace de nuestros egresados en otras organizaciones porque pues nos permite ver cómo la universidad también toca otros estudiantes y toca otras instituciones desde su formación académica. El día de hoy me ha invitado a la universidad a conversar con ustedes con relación a el Plan Decenal de Salud Pública y en el Plan Decenal de Salud Pública a un componente particular, como lo explicaba Ligia, que es el componente del enfoque diferencial y subdiferencial, teniendo en cuenta que este es un mes en el que se conmemora el Día de la Mujer y ya lo estamos cerrando. Si quisiéramos tener un énfasis particular en lo que es el enfoque diferencial de género en el Plan Decenal de Salud Pública y la comprensión de por qué estos enfoques subdiferenciales son cruciales para otras miradas de la salud pública que nos permitan, si bien no generar unas asimetrías, sí identificar las diferencias en el contexto de salud pública que se tiene en la salud entre hombres y mujeres y a partir de allí proponer acciones que le permitan a las instituciones y a las organizaciones tener un avance particular con relación a las desventajas y a los avances que se han tenido en tema de mujeres. Así que creo que pues, ese es el tema que hoy nos convoca y sobre lo que vamos a conversar. Voy a compartir mi presentación. Por favor, cuando la tengan en pantalla, me confirman que está en pantalla. Listo, ya la vemos en pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a hablar, básicamente, estos son como los 5 elementos del día de hoy.
hablar un poco de las generalidades del Plan Decenal de Salud Pública, qué son las líneas del Plan Decenal de Salud Pública, en particular cuáles son las líneas transversales del Plan de Salud Pública y cuál es la línea del enfoque diferencial del Plan Decenal de Salud Pública, algunos elementos del marco conceptual, lo que significa el enfoque subdiferencial en las líneas transversales, es decir, aquellos enfoques que nos permiten tener una mirada mucho más cercana, mucho más focalizada, si se quiere, mucho más microscópica con relación a ciertos elementos que generan ventajas o desventajas en un contexto particular y a las particularidades que se tienen, por supuesto, con relación al tema de género, etnia y otras en las aproximaciones de la salud pública. Y luego de ello, un poco cuáles son las metas del Plan Decenal de Salud Pública y qué es lo que vamos a encontrar en el plan que nos hace tener un énfasis particular en el enfoque diferencial y en particular en el enfoque diferencial de género, en las líneas, en las aproximaciones del Plan Decenal de Salud Pública, en todas las líneas, algunas conclusiones al respecto y, si nos da el tiempo, espero que sí, un espacio para preguntas y respuestas con el panel y con los participantes. Con esto quiero pues un poco ponernos en contexto. El Plan Decenal de Salud Pública tiene un componente contextual. Ese componente contextual tiene un fundamento político que no es necesariamente del siglo XXI, partió de los primeros años de los últimos años, perdón, del siglo XX. Ya en 1994 el país había empezado a desarrollar en el marco de la descentralización de los recursos y de la descentralización en salud unos procesos a través de los cuales se proponían unas orientaciones para desarrollar la planeación territorial y a partir de allí para que los territorios, alcaldes, gobernadores y las localidades y distritos pudieran planear el territorio desde la perspectiva de salud y desde los componentes de salud. En ese contexto de planeación territorial y de la descentralización administrativa y financiera que propuso el país, entonces se le dan a los gobernantes unas líneas de política dentro de las cuales se incluyen en la planeación territorial las líneas de política vinculantes a la salud pública y en particular en la salud pública a la salud medioambiental, a la salud de las zoonóticas, a caninos, felinos y otros, y enfermedades de transmisión zoonótica, y por ahí en alguna parte se incluyen las violencias como parte de los elementos de orientaciones de planeación territorial, se incluyen desde el componente en principio de convivencia social y desde el componente de gobierno, y luego se amplía la mirada desde el componente de salud para garantizar la atención integral a las personas que son víctimas de todas las formas de violencias. Se da allí un énfasis particular en las orientaciones, en los decretos que regulan la ley 154 con relación a la atención integral a violencia en niños, niñas y adolescentes y en mujeres. Y aquí empezamos a ver que desde la normativa y las orientaciones de la planeación territorial empieza a tenerse una mirada particular de dos componentes que más adelante van a desarrollarse. El primer componente es el tema de infancia, curso de vida en particular, y en particular en el curso de vida, los extremos de la vida, infancia y adultez mayor, dándole una mirada distinta a las posibilidades que tienen las personas en el inicio y en el final de la vida para abordar eventos relacionados con la salud, pero también eventos relacionados con sus capacidades, sus habilidades, y a partir de eso también como con ciertos elementos que requieren una mirada desde el territorio para facilitar y fortalecer la calidad de vida de estas personas. Luego ya en el 2001, arrancando el siglo XXI, aparece la ley 715. Esta es una ley que muchos de ustedes saben, le asigna los recursos y las competencias a los territorios, y dentro de la asignación de competencias y recursos territoriales propone los recursos en salud, y dentro de los recursos en salud lo que en su momento fue el plan de atención básica, que luego se transforma en el plan decenal de salud pública. En esta ley 715, las competencias y asignaciones de recursos, hay unos recursos y unas asignaciones que tienen que ver con los enfoques diferenciales, que son las que quiero traer a colación. La primera, con relación a la educación. En educación se habla particularmente en asignación de competencias y recursos territoriales a la educación en primera infancia y en general a la permanencia estudiantil durante la infancia en menores de 18 años y a la disminución del analfabetismo en este bloque de edad. Reconoce entonces estas competencias y asignación de recursos territoriales la diferencia
por curso de vida y las necesidades específicas para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en general, y un énfasis particular, que es lo que vamos a ver más adelante como enfoque subdiferencial, en la primera infancia y en la necesidad de garantizar la atención y el desarrollo inicial de niños, niñas menores de 5 años. Luego, ya después de este proceso de asignación de recursos, perdón, acá también tenemos la asignación de recursos en salud. Dentro de la asignación de recursos en salud hay un componente fundamental del enfoque diferencial y es la asignación de recursos para la población pobre no asegurada, lo que se conoció en su momento durante el inicio del siglo pasado, de este siglo, como la población vinculada en salud, que realmente era la población desvinculada de todas las posibilidades de atención y por tanto, reconoce una asignación de recursos para garantizar desde el territorio los derechos en salud, en atención inicial y los derechos vinculados a la vida en la atención en salud de las personas sin ningún aseguramiento ni particular ni privado y previo al aseguramiento al régimen subsidiado. Asimismo, aparece la asignación de recursos territoriales con los cupos del régimen subsidiado por cada uno de los municipios acorde a su categoría y por los departamentos acorde a su condición socioeconómica y a su condición financiera. En este contexto, vemos cómo la Ley 715 reconoce enfoques diferenciales por lo menos por tres elementos básicos. El curso de vida, que lo escribimos primero, los ingresos y las necesidades básicas insatisfechas, que es el segundo, y la capacidad de pago y el ejercicio o goce efectivo de los derechos de la población en general y de las poblaciones diferenciales. En esta asignación de recursos y cupos del régimen subsidiado se le da prioridad a las familias gestantes y con ello se establece un enfoque diferencial por género y subdiferencial por una condición vinculada al género, que es la condición de embarazo, a los adultos mayores o a los núcleos familiares con adultos mayores, dando también la mirada de curso de vida a edades extremas y, por supuesto, como lo hemos visto hasta ahora, a las mujeres víctimas de diferentes formas de violencias que están dentro de la población priorizada para la asignación de cupos en el régimen subsidiado. Una vez esto va corriendo la historia en las entidades territoriales, en la Ley 1122, que reforma la Ley 100 en salud en el año 2007, en el artículo 32, se establece la definición de salud pública y del ámbito de acción. Reconoce entonces la ley dos elementos fundamentales de la salud pública. El primero es la necesidad de la salud de los colectivos o el reconocimiento de los colectivos como grupos necesarios de atención específica en salud. Y un segundo elemento que es crucial es lo público, lo que nos pertenece a todos, lo que le pertenece a la población en general de la salud pública. Con estos dos elementos de la definición de la salud pública, el artículo 32 también establece unos ámbitos de acción y en estos ámbitos de acción obedece a la organización y la estructura territorial. Da unos ámbitos de acción del orden nacional, otros del orden departamental y otros del orden municipal, siguiendo la secuencia de descentralización de la salud que ha venido teniendo el país desde finales del siglo XX. Con ello en mente y con esta definición, una segunda reforma de la Ley 100 del 93, que es la Ley 1438-2011, establece la necesidad de formular planes, enfoques, estrategias, ámbitos de participación y acción. Es clave esta ley porque es la primera vez en que se establece que la periodicidad del plan debe ser decenal y no ser un plan de gobierno, sino un plan de Estado. Esta periodicidad es clave porque le permite a las entidades territoriales planear por fuera del marco de los gobiernos cuatrienales y llevar las metas y los procesos de planeación en la salud pública a periodos de tiempo mucho más largos en donde efectivamente la salud pública puede ser al menos evaluable y en algunos casos pueden ser identificables sus impactos. También establece algunos ámbitos de participación, entre ellos el ámbito de participación comunitario, que hasta ese momento no tenía un énfasis como tal, y por último establece unos niveles de acción y en esos niveles de acción que están dentro del proceso de la 1438, unos enfoques. En el enfoque
La 1438 aparece por primera vez de manera legislativa con un enfoque diferencial en el contexto de la salud pública. El enfoque diferencial en la ley 1438 obedece básicamente a 3 ordenadores que son los que luego se recogen en el Plan Decenal de Salud Pública. El primero es el curso de vida, el segundo es el género y el tercero es el enfoque diferencial por el origen étnico de la población en atención. Aparece tangencialmente tocado, pero luego se toca a profundidad por normativas complementarias y por las sentencias de la Corte y los autos relacionados con la atención integral a víctimas del conflicto armado. Un cuarto enfoque diferencial relacionado con la existencia de las víctimas del conflicto armado que posteriormente es acogido en el 2013 en la adopción del Plan Decenal de Salud Pública. Entre el uno y el otro, entre la ley 1122 de 2007 y la 1438 de 2011, el país tuvo el primer Plan Nacional de Salud Pública que fue normado por el decreto 3039 y que estableció planes, programas y proyectos territoriales y niveles de acción en prevención, en promoción, prevención y atención a cada una de las líneas, ejes que se retomaron posteriormente, tanto en las estrategias de la 1438 como en la resolución 1841 de 2013, en la cual se adoptó a posteriori el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Ahora bien, ¿por qué hoy hablamos todavía de un Plan Decenal de Salud Pública? Primero porque estamos a puertas del cierre de esta primera década de planeación y ejecución nacional en la salud pública, pero también porque cuando revisamos el plan y la resolución expedida en 2013, pese a que su inicio parte de 2012, nos permite ver cuáles son las ventajas, las desventajas y los momentos evolutivos en los que el país ha venido avanzando, se ha venido desarrollando con relación a la salud pública en estas estrategias y en cada una de estas líneas. Ahora bien, en la norma se establece que el plan es una expresión concreta y esto es muy importante porque hasta este momento solamente el país contaba con el plan de atención básica como un proceso de salud pública y con las matrices de programación. Sin embargo, tanto lo uno como lo otro nos daba algunas ideas de lo que se esperaba encontrar en la salud pública, pero no nos daba una expresión real en donde hubiese un respaldo de política pública de parte del Estado que le permitiera a las personas reconocer que su salud es un derecho interdependiente, es decir, conexo con la vida, pero también conexo con otros derechos, como el derecho al agua, a un ambiente saludable, entre otros, y así también reconoce la salud como un elemento que es central en el desarrollo humano y en la calidad de vida. En esta expresión concreta busca el Estado colombiano establecer un plan de política que, si bien supera los cuatrienios de las elecciones locales, lleva al país a avances progresivos con relación a algunas cosas. Se fundamenta esta expresión concreta en lo que se denominó en el marco del Plan Decenal de Salud Pública como los no negociables o como los no admisibles del plan, y son aquellos elementos que, independientemente de la ubicación geográfica, no deberían ser aceptados como plausibles en el marco de la salud: la mortalidad materna, la mortalidad infantil, entre otros. Y por ello define la necesidad de que agentes diferentes actúen de manera articulada para garantizar la intervención efectiva y positiva de los procesos de salud y enfermedad. En esto, el Plan Decenal se da una pela porque partiendo del sector salud y siendo un plan de salud, requiere la convergencia de distintos sectores para su operatividad. Por ello, en muchas de las dimensiones del Plan Decenal se va a encontrar que son intersectoriales y transdisciplinarias, o transsectoriales e interdisciplinarias, toda vez que ninguna dimensión del Plan Decenal de Salud Pública es efectivamente operable sin el concurso de diferentes sectores, incluyendo educación, cultura, ambiente, agua, vivienda y demás, que le permiten a las personas entender que los procesos de salud y enfermedad no solamente son la ausencia de un estado nocivo de salud, sino el
fortalecimiento de las determinantes sociales de la salud, distales y proximales, con el propósito de generar condiciones de bienestar y de percepción de calidad de vida en el país y en cada una de las personas. Ahora bien, esta actuación articulada entre los sectores y los actores implica que haya un eje articulador, no solo de política pública, sino de operación de esa política pública. Y establece como eje articulador de esto la entidad territorial, y desde la entidad territorial la capacidad de planeación y los planes de salud territorial. Se fundamenta el Plan Decenal de Salud Pública en 5 grandes principios: la universalidad, reconociendo la necesidad de todas las personas de acceder a la salud pública, elemento que se retoma posteriormente en la ley estatutaria de salud, en donde tanto el componente individual como el componente colectivo se reconocen como universales e irrenunciables. Su construcción de participación social fue desarrollada territorialmente, el Plan Decenal de Salud Pública, recogiendo la información de los territorios, pero también la información de distintos sujetos colectivos que se reconocieron como sujetos de influencia en el proceso del Plan Decenal de Salud Pública. Y cuando se refiere a sujetos colectivos, el Plan Decenal de Salud Pública hace un reconocimiento a que hay ciertas cualidades de las personas o ciertas condiciones que los colectivos de las personas comparten, que los hacen necesariamente sujetos de una mirada específica, o que por su condición misma los hacen sujetos de una mayor dificultad en acceder u operativizar efectivamente sus derechos. Y por ello, el Plan Decenal de Salud Pública reconoce la necesidad de garantizar los derechos de las personas independientemente de su ubicación geográfica, es decir, son derechos que no cambian con la ubicación geográfica, y esto es muy importante porque esto le da una transformación a la mirada de la salud. Y es que no es solo la salud centralizada de las grandes ciudades, de la atención en salud de alto nivel de complejidad, sino un ejercicio de una garantía de derechos para todos y construidos con y por todos. Por tanto, reconoce dentro de esta garantía de los derechos las diferencias específicas, y con el reconocimiento de las determinantes sociales de la salud, el reconocimiento que hay diferencias en el inicio de la vida que hacen que las personas tengan unas desventajas particulares relacionadas con otras, y que es función del Estado y en particular de la salud pública disminuir esas desventajas para garantizar un acceso equitativo a la calidad de vida, a la percepción de calidad de vida y, por supuesto, al bienestar de todas las personas. Y reconoce una última cosa que quizás no se ve tan clara cuando uno la habla de esta manera, pero cuando uno la empieza a ver desde el enfoque diferencial es crucial, y es el respeto por la diversidad. El respeto por la diversidad se atraviesa por el derecho de las personas, independientemente de su condición étnica o de su condición racial o de su condición de género, entre otras, de recibir atenciones que sean aceptables acorde a sus convicciones. Y esto es muy importante en el respeto por la diversidad, porque el respeto por la diversidad va de la mano con la aceptabilidad de las estrategias que el Plan Decenal de Salud Pública propone. Con este contexto y en estos principios, voy a tomarme un par de minutos para hablar de las dimensiones, rápidamente, las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para luego entrar en aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad, que es la franja que tenemos a la izquierda. El Plan Decenal de Salud Pública tiene 8 grandes dimensiones específicas y 2 dimensiones transversales. Las dimensiones específicas, que las irán revisando en este proceso de construcción de Plan Decenal y de actualización en el Plan Decenal de Perdón, me perdí, se me fue la red, ya regresé, ¿estamos bien? No sé, creo que mi red se fue, ya me confirman por favor que me estén escuchando. Sí, señora, ya le estamos oyendo y bien.
si es que llegó un momento en el que perdí la red, entonces no estaba segura si me estaban escuchando. Las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública son salud ambiental, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, salud y ámbito laboral, vida saludable y condiciones crónicas, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud en emergencias y desastres, y dos dimensiones transversales. La primera es la autoridad sanitaria, que fortalece las capacidades del territorio para implementar cada una de estas, y una que es en la que vamos a hacer énfasis el día de hoy, que es la de poblaciones de mayor vulnerabilidad, o lo que se denomina la de poblaciones diferenciales, en las que está incluido el curso de vida en infancia, adolescencia y vejez, la condición de víctimas del conflicto armado por los autos de la Corte de los que hablábamos y la ley de víctimas, la discapacidad, los asuntos étnicos y en particular también los asuntos de género. Las dos dimensiones transversales, que eran las que son las que están en los extremos en esta, se denominan transversales porque no solo existen de manera independiente, sino son interdependientes a cada una de las otras dimensiones. Es decir, cada una de las otras 8 dimensiones responde a términos de autoridad sanitaria, responde a énfasis de poblaciones vulnerables y demás. Por eso se denominan transversales. Tienen como aspecto fundamental su relación con todas las otras dimensiones, pero en particular el fortalecimiento de la gestión de la salud se relaciona con la capacidad institucional y de los servicios de salud para responder a la implementación de cada una de estas 8 dimensiones de las que venimos hablando. La gestión diferencial de poblaciones vulnerables da cuenta de unos desarrollos específicos para sujetos y colectivos. Y aquí quiero hacer un énfasis en que esta dimensión reconoce los sujetos individuales y los sujetos colectivos. Pero una misma persona puede a la vez ser sujeto individual de vulnerabilidad y sujeto colectivo de vulnerabilidad. Esa doble condición de vulnerabilidad es lo que en el Plan Decenal de Salud Pública se termina reconociendo como el enfoque subdiferencial. Quiero explicarlo un poco antes de entrar en el detalle, porque creo que a veces cuando uno le hablan de los subdiferenciales, a uno le parece que lo que están buscando es escoger para trabajar con 3 personas. Y no es eso. Lo que busca esta dimensión transversal en particular es reconocer que las vulnerabilidades se complementan y se potencian entre sí y hacen que las personas tengan mayor probabilidad de sufrir enfermedades o de tener eventos relacionados con salud una vez estas vulnerabilidades se traslapan entre ellas. Así las cosas, no es lo mismo ser mujer adolescente en Bogotá, estrato 6, y acceder a derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a la anticoncepción, que ser mujer indígena en área geográficamente dispersa para acceder a derechos sexuales y reproductivos. Solo por el hecho de su condición de mujer hay una diferencia en el acceso a los servicios de salud y en las necesidades de los servicios de salud. No significa que sea mayor que el otro, simplemente significa que son diferentes. Así como a la mujer hay que hacerle evaluación de cáncer de cuello uterino, al hombre hay que hacerle evaluación de cáncer de próstata. Pero este enfoque diferencial implica necesariamente reconocer que hay eventos en salud de los que solamente las mujeres son sujetos, entre ellos el embarazo. Y por tanto, ciertos eventos relacionados con la salud sexual y reproductiva son mayoritariamente vulnerables las mujeres, y por tanto la necesidad de acceso a anticoncepción es mayoritariamente femenina en la medida en la que es quien es mayor sujeto a vulnerabilidad al respecto. Ahora bien, esa vulnerabilidad se suma a la vulnerabilidad cultural y de contexto. No es lo mismo la mirada sociocultural de la planificación de las grandes ciudades que la mirada sociocultural de la planificación de los pequeños municipios, y menos cuando se pertenece a un grupo étnico particular, indígena, rom y demás. Cuando estas cosas se acumulan, ellas generan una mayor condición de vulnerabilidad en las personas. No es lo mismo ser viejo en ciudades con fácil acceso a los servicios de salud
que ser viejo en áreas rurales dispersas con difícil acceso a los servicios de salud. No es lo mismo tener 80 años en situación de discapacidad para la movilidad o en situación de discapacidad para la comunicación que tener 80 años sin esta situación. Esto lo pongo como ejemplo para entender en dónde esa doble vulnerabilidad requiere un enfoque mucho más específico que el enfoque solamente de mirada de ver las personas o como adultos mayores o como personas en situación de discapacidad o como, sino que hay un momento en el que todas estas vulnerabilidades se intersecan y esa intersección de vulnerabilidades requiere no solo una mirada diferencial de cada una de ellas de forma independiente, sino una mirada subdiferencial que reconoce la potencialización de estas vulnerabilidades en el sujeto y que hacen que una dimensión transversal de estas características sea necesaria. En esa medida, las dimensiones transversales reconocen unos procesos necesarios de identificación, caracterización, conocimiento, mapeo geográfico, reconocimiento clínico de estas poblaciones en particular, una estructura, es decir, se necesita una serie de instituciones, de mecanismos, de metodologías para poder llegar a diferenciar estas poblaciones para poderlas gestionar y por supuesto una serie de recursos para facilitar la gestión de estas diferencias y garantizar niveles de calidad de vida y salud en la población en general. El otro elemento que reconoce la dimensión transversal de la gestión de poblaciones, de la gestión diferencial de poblaciones, perdón, es el reconocimiento de los sujetos colectivos. Esta ha sido una discusión en el mundo de cómo las personas pasan de ser personas a transformarse en sujetos que no son sujetos individuales, sino sujetos grupales, por decirlo de alguna manera, y cómo se establecen esos derechos de los sujetos grupales. El plan decenal zanja un poco esta discusión en lo conceptual, solo voy a traer un par de elementos al respecto, y es el reconocimiento que hay condiciones de las personas que al agruparlas entre sí les permite una identidad colectiva y esa identidad colectiva requiere ser sujeto de una gestión diferencial. Por ejemplo, en el país, las personas que por su identidad colectiva se reconocen como afro, requieren una gestión diferencial como población, no solo porque su reconocimiento personal es de población afro, sino porque este perfil de poblaciones es sujeto de un mayor riesgo a enfermedades crónicas como la hipertensión arterial resistente a inhibidores de la enzima convertidora angiotensiva. En esa medida, la población afro no solo requiere que uno vea a una persona en la atención individual, sino que al colectivo en general se le desarrollen estrategias que permitan identificar tempranamente, prevenir en su contexto grupal de población y tratar adecuadamente y tempranamente eventos colectividad requiere una aproximación desde la salud pública en la dimensión de salud mental y convivencia que permita el reconocimiento de los eventos de salud vinculados a esa condición diferencial de las poblaciones. Por supuesto, la condición de género pues, es una de ellas y el auto de la Corte y la sentencia T092 reconoce, por ejemplo, en las mujeres víctimas del conflicto armado unos diferenciales particulares que son distintos en mujeres, que es el 092, en niños y en cada una de estas poblaciones de las que estamos hablando a lo largo de esta dimensión transversal. Con eso en mente, las dimensiones transversales, en particular la dimensión de gestión diferencial de poblaciones vulnerables, trae estas vulnerabilidades
las reconoce como necesarias para ser gestionadas en lo local, porque además tienen diferencias territoriales. Se abordan diferente. No es lo mismo tener población indígena en una ciudad grande en donde además hay que trabajar el tema del desplazamiento, la migración interna, el desarraigo, a trabajarlo cuando las personas aún viven en el contexto del cabildo o de sus terrenos ancestrales. Por eso, todo esto de lo que estoy hablando obliga a que los territorios reconozcan estas diferencias en las poblaciones, desarrollen modelos específicos de gestión para que estos diferenciales sean sujetos de unas acciones particulares de parte del Estado que mejoren su calidad de vida y, por supuesto, que mejoren su salud física y mental y mejoren en todo este sentido, además, la capacidad de las personas para percibir su bienestar. Ahora, esta dimensión, entonces, ya que les eché toda la carreta global, reconoce unas especificidades. ¿Cuáles son las especificidades de la dimensión de gestión diferencial de las poblaciones? La primera es el ciclo de vida o el curso de vida. Las personas a lo largo de la vida sufren, son sujetas de sufrir vulnerabilidades distintas a lo largo de la vida. Los niños, niñas y adolescentes tienen unas condiciones de vulnerabilidad por su dependencia, igual que los adultos mayores en los extremos de la vida, distintas a aquellas que viven las personas, los adultos jóvenes, en el intermedio del curso de vida. Pero además de las del curso de vida, reconoce como una necesidad diferencial el tema de género, que es sobre el que vamos a hacer énfasis el día de hoy. Y el tema de género, no solamente reconociendo los géneros diversos, sino también reconociendo la mujer, el género femenino, como sujeto de unos derechos particulares o como sujeto de una necesidad de atención diferencial particular. Eso no significa, y quiero en eso ser muy clara con el tema del plan, no significa que el plan decenal de salud pública excluya a los varones. Significa que todas las dimensiones, 8 dimensiones de las que hablamos inicialmente y las 2 transversales, reconocen la globalidad de la población y la necesidad de que toda la población tenga acceso a salud ambiental, acceso a intervención temprana, detección, tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, tenga acceso a una vida saludable, como habla a una salud mental y a una atención de los problemas y trastornos mentales. Todos los 50 millones de habitantes tenemos esos derechos, pero esos derechos sufren unos eventos particulares, unas transformaciones particulares vinculadas con el tema de género, vinculadas con el tema del género femenino y vinculadas con el tema de los géneros diversos. Y por eso esta dimensión en particular en esa gestión diferencial dice, mire, si bien en general hay que pensar en estas cosas, hay que pensar que en el tema de convivencia social, las personas que viven con géneros diversos tienen un reconocimiento social diferente y por tanto tienen una vulnerabilidad mayor o menor, dependiendo del contexto, de ser sujetos de diferentes formas de violencias. Los grupos étnicos dentro de esta gestión diferencial, por lo que veníamos hablando, uno, porque son sujetos ancestrales colectivos que ancestralmente han sido vulnerados sus derechos de territorio, sus derechos de independencia alimentaria y de soberanía alimentaria y nutricional, sus derechos relacionados con sus tradiciones culturales y que, por supuesto, el plan debe reconocerlos, pero además debe desarrollar las acciones de las 8 dimensiones en el marco de la aceptabilidad cultural, entendida la aceptabilidad cultural como la aceptación que hacen los sujetos colectivos a las intervenciones que se proponen. Ahora bien, 2 grupos más están dentro de este proceso. Las personas que viven con discapacidad y las personas víctimas, y en particular en las víctimas vamos a hablar de 2 grupos de víctimas, las víctimas de las violencias y las víctimas del conflicto armado, de la violencia por conflicto armado. Entonces, voy a hablar de las personas que viven con discapacidad. El reconocimiento de las personas que viven con discapacidad se apoya en 2 normativas complementarias. Una es la Ley de Discapacidad, que establece
la categorización de la discapacidad y la necesidad de tener territorialmente un reconocimiento o una identificación de las personas que viven con discapacidad dentro del territorio, y dos, el listado o el reconocimiento de la discapacidad de las personas, de la discapacidad mental de las personas, y la necesidad de llevar un libro territorial en donde estas personas tengan una ubicación geográfica. En esto ha habido muchísimas discusiones porque las personas que no tenemos una discapacidad no estamos sujetos a una ubicación geográfica, y las personas que sí la tienen deben estarlo, si esto limita o no el derecho a la movilidad. Y en general se ha llegado a la conclusión desde la Corte que no limita el derecho a la movilidad, porque la persona puede vivir en cualquier lugar y reportarse como cambiando de ciudad o viviendo en cualquier otra parte, pero sí hace necesario que las entidades territoriales conozcan y reconozcan las poblaciones que viven con discapacidad para que estas personas puedan recibir las atenciones, pero también para que los territorios puedan gestionar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la garantía de la atención de estas personas en el contexto territorial como sujetos colectivos específicos. Por último, voy a hablar del componente de víctimas de conflicto armado. Las personas víctimas de conflicto, y en particular de conflicto armado, requieren tener una mirada específica que permita y facilite la implementación del Programa de Atención en Salud y Atención Psicosocial para Víctimas del Conflicto Armado, PAPSIV. Esta es la razón fundamental por la cual se le requiere o se le hace un requerimiento a las instituciones de salud de tener una aproximación a las personas víctimas del conflicto armado desde la salud pública. Acá quiero detenerme, y es que el Plan Decenal de Salud Pública obliga a dos cosas particulares dentro de a las víctimas con conflicto armado, a las entidades territoriales para las personas con víctimas de conflicto armado. La primera cosa a la que obliga necesariamente es hacerse responsable en el marco del territorio de la implementación del Programa de Atención Psicosocial y en Salud a Víctimas del Conflicto Armado, PAPSIV. Es decir, el PAPSIV en el contexto del Plan Decenal de Salud Pública es de aplicabilidad territorial y es de responsabilidad de la implementación territorial. Y por tanto, la gestión diferencial de poblaciones vulnerables recoge la obligatoriedad del Estado en cabeza del Ejecutivo y delegada en el proceso de descentralización en los territorios para garantizar el derecho a la atención en salud, pero además el derecho de las personas víctimas del conflicto armado al restablecimiento de su derecho a la salud y a la recuperación del mayor estado de salud posible, y a la resignificación del evento victimizante o del hecho victimizante para mejorar su calidad de vida y reconocerse como un sujeto que supera la victimización sin dejar de ser víctima a lo largo de la vida. En ese proceso, el Estado tiene como principal delegatario a la entidad territorial, y es la entidad territorial quien tiene la responsabilidad de permitirle y de facilitarle a las personas víctimas, y en particular a las personas víctimas del conflicto armado reconocidas en la ley de víctimas, recuperar el mayor estado de salud posible, reconstruir el hecho victimizante y resignificarlo, y fortalecer las habilidades psicosociales, además de su salud física. Y eso hace parte del restablecimiento de los derechos, que es obligatoriedad del Estado para personas víctimas del conflicto armado. Ahora, todo esto debe hacerse además en el marco del respeto por el otro. Y aquí es donde la salud pública nos pone un desafío adicional. Ese desafío adicional que nos pone acá la salud pública es
¿Cómo hacemos para que, además de reconocer la diferencia, que es crucial, las personas que son reconocidas como diferentes no sean sujetos de vulnerabilidades adicionales a aquellas a las que por su propia condición son sujetos? Es decir, ¿cómo hago yo para que no sean señaladas las personas que viven en situación de discapacidad? Para que no se generen marcos de estigma y discriminación a las personas con diversidad de género. ¿Cómo hacemos para que ese principio del respeto facilite el reconocimiento del otro en su esencia en el contexto de los grupos étnicos y aún así, existiendo un plan obligatorio de salud y un plan de salud pública e intervenciones colectivas para los 50 millones de habitantes, se maneje de manera específica la aceptabilidad territorial para la implementación de estas estrategias? Y por supuesto, pues el reconocimiento del derecho a ser diferente en las poblaciones. Ahora bien, es clave este hecho de las mayores vulnerabilidades. Las mayores vulnerabilidades, o lo que la Corte Suprema de Justicia denomina condición de doble vulnerabilidad o condición de vulnerabilidad extrema, o condición de vulnerabilidad incremental, que son los tres conceptos con los que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido a las personas con su condición de vulnerabilidad, implica que nosotros entendamos la potencialización. No es un ejercicio sumatorio. No es que a las víctimas del conflicto armado, que además pertenecen a un grupo étnico, entonces les sumo las acciones de los grupos étnicos con las acciones de víctimas y que reciban las dos cosas y ahí ya hice la tarea. No, es reconocer que el hecho de ser víctima del conflicto armado y vivir desplazamiento forzado, siendo además perteneciente a un grupo étnico, genera unas condiciones adicionales como el desarraigo, la ruptura con la cultura tradicional, la pérdida de escenarios propios colectivos de los grupos étnicos a los que pertenecen y, por supuesto, una condición mayor de vulnerabilidad relacionada con eventos de salud. Ahí es donde las vulnerabilidades se vuelven profundas, permanentes y hacen que las personas potencien las limitadas capacidades que tienen y pierdan, como diría Martha Nussbaum, sus capacidades para sobrellevar la vida. Y es donde el Estado debe reconstruir las habilidades y las capacidades diferencialmente para estas poblaciones para disminuir las inequidades y las brechas y fortalecer la calidad de vida de estas poblaciones. Y es aquí donde las inequidades en salud se expresan de mayor manera y por tanto se deben gestionar para ser disminuidas. El propósito fundamental de esta dimensión transversal es entender que esas diferencias que vienen por ser sujeto de vulnerabilidad y que ahondan la brecha deben ser disminuidas para garantizar que las personas en su conjunto puedan vivir con la mayor calidad de vida posible, dado el entorno en el que están. Eso además obliga al derecho al reconocimiento de las diferencias sociales y por tanto a aplicar eventos, a aplicar acciones, a gestionar procesos en favor de aquellos grupos sociales o sujetos colectivos cuya diferencia implica una mayor desventaja, una mayor brecha o una condición o situación mayor de vulnerabilidad. Ahora, en muchas ocasiones la pregunta tiene que ver con cómo vamos a definir el enfoque diferencial. El enfoque diferencial no es que yo los vea distintos. Ah, no, yo ya puse el foco y los clasifiqué y los categoricé y se acabó. Entonces yo tengo una lista con una líder de indígenas, una líder de promoción social, un líder de víctimas, un líder para género, un líder de la Secretaría de la Mujer, y como tengo 8 líderes, yo ya los miré distinto y tengo 8 personas que se encargan de esas cosas de la vulnerabilidad. No es eso lo que establece el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es una mirada analítica
que recoge esas diferencias, las reconoce, pero además las lleva desde la diferencia a la inequidad en salud, y en ese tránsito muestra cómo la gestión local y la gestión nacional pueden mejorar las condiciones de vida y de salud de las personas a pesar de esas diferencias o gracias a esas diferencias, fortalecer el entorno y mejorar las condiciones de salud para dar la mejor atención posible, manteniendo la protección de los derechos diferenciales de cada uno, tanto a sujetos individuales como a sujetos colectivos. Eso requiere que pensemos las poblaciones y los colectivos de manera distinta. No solo que los categoricemos, sino que entendamos que esa categorización de vulnerabilidad tiene unas implicaciones de contexto y que las implicaciones de contexto conducen a unas necesidades especiales, a unas inequidades particulares, y que esas necesidades especiales y esas inequidades particulares deben ser sujeto de una gestión activa y permanente por parte del Estado. Esas diferencias de género, dentro de las poblaciones hay una en particular de la que voy a hablar el día de hoy. Ya llevo como 50 minutos, espero no llevar más de 50 para poder dar espacio ahora para las preguntas. Esas diferencias de las poblaciones vulnerables, en particular vamos a hablar de las de género, y dentro de las diferencias de género tenemos las diferencias de identidad sexual, también tenemos las diferencias de identidad étnica, pero también la gestión diferencial habla de las diferencias de edad. Y todo esto, cómo esas diferencias generan una situación de salud, entre otras, incluyendo las situaciones de discapacidad, que nos permita evidenciar cómo estos grupos poblacionales viven exclusión, estigma, discriminación, dominación sobre ellos y cómo hacemos para gestionarlos. Entonces, estas diferencias de las que habla la línea transversal requieren el reconocimiento de ellas, ya hablamos de la categorización, pero requieren el tránsito metodológico para evaluar esa categorización, cómo se evidencia, es decir, de forma fáctica, qué hechos, qué momentos y qué contextos llevan a exclusión, discriminación y dominación de las personas que viven con esta vulnerabilidad. Una vez se hace esto, pues es factible hacer una gestión diferencial. ¿Qué espera esa gestión diferencial que se haga en el contexto de la salud pública? Entender que estas personas tienen unos determinantes particulares, distales y proximales, que generan una mayor inequidad, hemos venido hablando de eso, tanto social como sanitaria, es decir, son personas que tienen una mayor exclusión, que tienen menor probabilidad de tener acceso a trabajo, a vivienda digna, a servicios sociosanitarios, y que esas inequidades son persistentes en primera infancia, infancia y adolescencia, hablamos, vejez y envejecimiento, los extremos de la vida, salud y género, por supuesto en las personas lo hablamos por diferencia de género, pero además para las personas en situación de discapacidad y víctimas de conflicto armado. Estoy viendo un mensaje en el que dicen que no se está escuchando. Quiero confirmar que sí están escuchando, por favor. Se está escuchando bien, no sé si... Ok, perfecto, gracias. El segundo objetivo de esta gestión diferencial es fomentar buenas prácticas, proponer y desarrollar buenas prácticas para la gestión, pero también para desarrollar capacidades, para crear competencias sociales, movilización social, participación social, tanto de los grupos organizados como de los grupos reconocidos no organizados en los procesos de planeación, control social y ejecución de las intervenciones. No es lo mismo que yo desarrolle acciones e intervenciones que se inventó alguien sentado en un escritorio para un grupo poblacional, a que sean acciones que se construyen con los sujetos colectivos en los que ellos participaron y se apropian, y por tanto la planeación, la ejecución y el control
está participando estos sujetos colectivos, permitiendo su intervención, pero además permitiendo que los recursos de manera efectiva sean identificados por los sujetos colectivos como recibidos y por tanto disminuyendo los conflictos de intereses posibles que pueda haber en la ejecución de recursos de estas poblaciones. Y los conflictos de intereses pueden ser de todo tipo, de interés económico, de interés social, de interés cultural, de intereses particulares, y eso se disminuye y se controla de muy buena manera a través de la participación social organizada, la participación de la sociedad civil. Ahora, ya hemos hablado de todas estas, pero bien, finalmente los componentes. La gestión diferencial, como reconoce que todo esto pasa, dice, vamos a hablar de unos componentes relacionados con niños, niñas y adolescentes, con vejez y envejecimiento, con salud y género, con la salud en las poblaciones étnicas, con discapacidad y con víctimas del conflicto armado. En particular, por el tema, por la época y pues por el tiempo, nos vamos a centrar en el tercer componente, que es el componente de salud y género. En el componente de salud y género tenemos unos elementos particulares que se proponen en esta gestión. El primero de ellos es promover la equidad de género para la salud. Esto no es nada distinto a promover el hecho de que las personas, independientemente de su género, puedan acceder a los servicios de salud que les son necesarios, pero también a las acciones de la salud pública sin diferencias particulares. Si ustedes lo miran, uno diría, pues es que todos los ciudadanos somos ciudadanos, por supuesto, y todos tenemos los mismos derechos, por supuesto, pero una cosa es el derecho en el papel y otra cosa es la operatividad efectiva del derecho para las personas con estas condiciones particulares. Y por tanto, sí exige la gestión diferencial en salud y género, promover la equidad de género para la salud. También promover la equidad de género implica promover el reconocimiento por la diferencia. Promover la equidad de género también implica el reconocimiento social del estigma y la discriminación y las acciones activas para disminuir lo que lo veremos más adelante. El segundo elemento crucial en salud y género es fortalecer la institucionalidad para responder equitativamente al goce efectivo de derechos, necesidades y demandas. Uno de los grandes problemas que tenemos en general es que todo esto que yo les estoy diciendo, que a veces a uno le suena muy lógico cuando lo escucha, no es tan lógico cuando lo ve en las políticas públicas y en los territorios. No todos los territorios tienen capacidad para responder equitativamente, para reconocer la diferencia, para disminuir la brecha de la diferencia y equilibrar las respuestas para permitirle a las personas en condición de vulnerabilidad gozar efectivamente de derechos, tener la suplencia de sus necesidades especiales y por supuesto que las demandas de atención tanto social como sanitaria sean atendidas. Entonces, para la promoción de la equidad de género para la salud, que los ven aquí en verdecito, vamos a hablar de cuáles son las estrategias que propone. Propone tres grandes estrategias. Tener espacios que articulen salud, educación y trabajo para la equidad en salud, incluyendo la educación superior. La proporción de personas en situación de discapacidad física no cognitiva que acceden a la educación superior tiende a ser menor que la proporción de personas sin discapacidad. Este hecho es tan significativo que hace que las personas que viven con una situación de discapacidad se incremente su brecha salarial, su capacidad de autogestión, su capacidad de trabajo y de formación para el empleo comparada con personas que no tengan una discapacidad física, sin hablar de las personas que pueden tener una discapacidad cognitiva leve o moderada, que son funcionales y que por supuesto tienen muchísimo menor acceso a la educación superior y a la formación para el empleo. La segunda estrategia de promoción de la equidad de género para la salud es disminuir las inequidades de género en el trabajo, exigiendo la vinculación obligatoria a la seguridad social y a la formalización del empleo. Esto es clave porque en Colombia hay una feminización del cuidado. Bueno, en Colombia y en el mundo.
Pero esto hace en particular énfasis a las personas que hoy tienen la responsabilidad de operar como cuidadores primarios de adultos mayores, por ejemplo, como cuidadores primarios de los niños, como cuidadores primarios del hogar, que funcionan con un horario. Las mujeres que deben ir a la casa a cuidar a sus padres durante un horario específico porque son la única hija mujer del núcleo familiar y por tanto sobre ella recae la responsabilidad de cuidar, alimentar, proveer, atender, para que no lo haga un tercero al que debería pagársele y que por tanto debería estar considerado como una formalización de empleo y seguridad social. También tiene que ver con otras inequidades de género, como los momentos en los que las mujeres son traídas de áreas geográficamente dispersas para atender casas y familias bajo la promesa de vivienda y comida sin el pago completo, una formalización de empleo, es decir, el contrato laboral, las prestaciones de servicios, la seguridad social integral y los demás pagos vinculados al tema de trabajo por género. Y aquí hace un énfasis particular a la posibilidad de explotación relacionada con el género femenino en actividades de cuidado y en actividades de manejo del hogar. Y por supuesto el reconocimiento de la dimensión social y familiar de los trabajadores, hombres y mujeres, para facilitar el ejercicio de las jefaturas de familia y el cuidado de personas dependientes y con discapacidad. Hablaba yo antes del tema de cómo cuidamos a las personas que dependen de otros, cómo nos hacemos cargo de los adultos mayores o de las personas en situación de discapacidad en las familias, cómo facilitamos los roles sociales y familiares, pero también cómo integramos a todas las personas, independientemente de su género, en la necesidad de participar en el cuidado activo y permanente de esta población. Cualquier hijo, independientemente de su género, debería estar en capacidad y en la responsabilidad de cuidar a sus padres cuando están dependientes. No es una responsabilidad de las hijas, es una responsabilidad de todos los hijos en su conjunto. Y por tanto, ese compartir el ejercicio tanto de la jefatura de la familia como del cuidado es un tema particular en el que este plan hace un énfasis. Desarrollar acciones de información, educación y comunicación que permitan promover política de familia para que haya familias democráticas, respetuosas e incluyentes. Esto es muy importante porque muchas de las familias, y la encuesta nacional de salud nos muestra que en muchas de las familias, si bien las mujeres opinan, las decisiones son tomadas mayoritariamente de forma masculina. Y eso implica que los hijos aprendan también modelos de familia que no son acordes a un ejercicio de equidad de género, a una nivelación respetuosa entre unos y otros. Y por último, la generación de espacios equitativos de participación para hombres y mujeres en la elaboración de las políticas públicas, en la visibilización de estos factores que hacen cada vez más largos, más visibles a lo largo del tiempo las inequidades y la discriminación por razón de género, y por supuesto la participación en la construcción de políticas públicas, en la intervención de las discriminaciones por razón de género y orientación sexual. Con relación al fortalecimiento de la institucionalidad, las acciones de información, educación y comunicación que hagan que la familia tenga una atención integral con enfoque de género, con condiciones diferenciales de género y que permita superar barreras de acceso, oportunidad de uso y calidad de los servicios de salud es la base. Dice la encuesta nacional de salud que las barreras de acceso para mujeres en los servicios de salud son mayores. Primero, porque deben tener unos tiempos familiares particulares que hacen que no todas las franjas de horario, por ejemplo, para la atención en salud, les sean útiles o les sean asequibles. Pero también porque por esta misma condición hay eventos de atenciones en salud que no se acoplan a los horarios de las mujeres trabajadoras o a los horarios en general de las mujeres que desarrollan un rol particular. Y por tanto, disminuye la oportunidad para la atención en salud y el uso efectivo de los servicios de salud.
Todo esto implica que en el territorio es necesario evaluar e incorporar indicadores en los observatorios de salud que nos permitan ver la participación y las oportunidades económicas, el nivel educativo desagregado por género, la participación y el empoderamiento político que se tiene de cada uno de las personas por tipo de género y la salud y supervivencia de cada género para disminuir las brechas entre hombres y mujeres, para identificar las causas de las brechas e intervenir de manera causal para disminuir estas brechas a lo largo del tiempo. Por último, y no menos importante, hacer ejercicios de seguimiento y auditoría a la implementación del acceso efectivo y la calidad de la atención integral con enfoque de género. Es absolutamente necesario que como país empecemos a hacer seguimientos claros, auditorías territoriales a qué está pasando en el territorio con la calidad de la atención con enfoque de género. Que podamos identificar en lo local las barreras de acceso, las brechas, la desigualdad e incluir a las víctimas de violencia por identidad de género y a la población LGBTI en este proceso de políticas. Con estos elementos propone el Plan Decenal de Salud Pública dar un mayor foco, un mayor énfasis a la población con unas diferencias particulares y permitirle a las personas disminuir las brechas, mejorar disminuir la desigualdad, disminuir las barreras y mejorar la calidad de vida y la calidad de la atención en salud para las personas con situaciones particulares relacionadas con el enfoque diferencial. Hasta aquí, por lo menos el componente de salud y género relacionado con el enfoque diferencial y algún contexto de la línea transversal de enfoque diferencial del Plan Decenal de Salud Pública. Quiero ver si tienen alguna pregunta, si hay inquietudes en el grupo. Voy a detener la presentación. Dudas, preguntas, inquietudes, peticiones, quejas y reclamos. En el chat nos dice muchas gracias, una revisión muy valiosa. Estamos aguardando a ver si nos escriben alguna pregunta o quieren, pero este es como el comentario general. Jesús Ortiz, el docente, nos comenta, con las resistencias culturales del contexto, ¿qué tan ejecutable es un plan decenal con estas características? Bueno, Jesús, el país ha hecho una evaluación de punto intermedio que la hizo hace 3 años. Digamos que hay cosas en las que el país ha mejorado, hay contextos que han ayudado a que este enfoque diferencial mejore. Digamos que en ciudades grandes, en la evaluación, las grandes ciudades en términos de género y salud se han visto fortalecidas, es mucho más, han tenido mucho más avances en las grandes ciudades que en ciudades intermedias y pequeñas. Sin embargo, hay un elemento con el que sí el país ha avanzado particularmente y es con el enfoque diferencial para la atención a víctimas de conflicto. Creo que con el tema de víctimas de conflicto hay un elemento particular y es que la ley de víctimas le dio una fuerza normativa a ese reconocimiento de la diferencia y esa fuerza normativa del reconocimiento de la diferencia se vio necesariamente implementada a través de los autos y las sentencias de la Corte en lo local
y llevó a que la implementación del enfoque diferencial para víctimas tuviera una fuerza tal vez mayor que para otros. Hay enfoques diferenciales que además son social y culturalmente aceptados y que tienen muy poca resistencia. Mayoritariamente, por ejemplo, el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos diferenciales de derechos, digamos que es un componente que habitualmente sale muy bien puntuado en todos los territorios, porque difícilmente encuentras un contexto social en el que las personas no le apuesten a pensar que los niños y niñas son sujetos especiales de derecho. No nos sucede con todo y quizás ahí es donde, por ejemplo, el tema de género y salud sexual y reproductiva, o el tema de género y salud en general, y el tema de grupos étnicos y salud, quizás son los dos en los que menos ha avanzado el país en esta década. Esperaremos que el año entrante el Ministerio de Salud y Protección Social inicie la evaluación de década. Esperamos que la inicie este año para tener una evaluación de década que nos diga qué tanto hemos avanzado en el enfoque diferencial. Pero en la evaluación de quinquenio, digamos que tenemos avances. Estamos en un lugar distinto ya hoy con el reconocimiento normativo en que esto nos pone, pero pues estamos en un punto intermedio aún. ¿Es ejecutable? Requiere voluntad política, definitivamente requiere de contextos políticos en los que las personas no solo quieran, sino sepan, que es además en donde nuestros especialistas en general, sus profesionales y nuestros especialistas, las personas que con especialistas quiero decir porque son específicos en el conocimiento de la administración en los territorios, de la administración en salud en los territorios, le puedan mostrar a los gobernantes cuál es la ruta de operación. Y creo que ahí es donde egresados tanto de la UNAD como de la EAN pueden darle una mirada distinta a los gobiernos locales. No sé si con eso contesto su pregunta, Jesús. Bueno, mientras el profe Jesús nos hace saber, existen otras preguntas. María Yanivet Duque dice, buenas noches, muchas gracias, muy buena exposición. Pregunta, ¿cómo crees que se puede articular el plan decenal con enfoque diferencial con los RIES, con las RIES? Las rutas integrales de atención en salud reconocen los eventos en salud también por género. Por eso, por ejemplo, el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino son una ruta integral de atención en salud específica en reconocimiento de género para mujeres. Sin embargo, hay otros elementos en las rutas integrales de atención en salud que aún no se han retomado. Curso de vida, quizás los eventos en salud vinculados específicamente al género femenino en cáncer y en atención a gestación o la familia gestante tienen un anclaje muy específico, pero otros se nos quedan en el aire. Uno de los que se nos queda en el aire, tal vez porque no es sujeto de la RIA, sino de las EPS indígenas y de los modelos de atención de las IPS indígenas, de las IPSI, tiene que ver con el enfoque diferencial en grupos étnicos indígenas y en otros grupos étnicos. Quizás con grupos indígenas tenemos una discriminación positiva, si existe el término, yo tengo mi raya con el término de discriminación positiva, pero bueno, sube otra discusión. Pero digamos que existe una mirada específica a los modelos de atención en salud para las personas que pertenecen a un grupo étnico indígena, pero no pasa lo mismo con rom, afro u otros, y por tanto, sí, las rutas van a tener que hacer en su momento una mirada subdiferencial que vaya más allá del grupo de atención, del grupo de enfermedad, y pase por la modalidad de atención y las necesidades culturalmente aceptables de la atención para ciertos grupos diferenciales. Sin embargo, las rutas sí responden al curso de vida. Tenemos ruta, promoción y mantenimiento de la salud, tenemos unas rutas específicas para infancia, tenemos unas rutas específicas para vejez y adultez relacionadas con enfermedades crónicas y demás, y tenemos unas rutas específicas relacionadas con el tema de género. Allí tenemos unos buenos puntos de anclaje y articulación. Nos faltan otros y creo que allí las rutas tendrán que avanzar en la medida en que los enfoques diferenciales y subdiferenciales le apuesten de una manera particular al tema.
Perfecto. Tenemos más preguntas. María Elcira Cárdenas, buenas noches, excelente exposición. ¿Qué herramientas se pueden emplear para hacer seguimiento al Plan Decenal de Salud desde los municipios? Creo que se me notó la cara de emoción. Esa pregunta me encanta. Primer elemento, la veeduría. El hecho de que la población y los sujetos colectivos se empoderen para hacerle veeduría permanente a tres cosas. A la planeación territorial. El plan de salud territorial debe ser co-construido, desarrollado socialmente y con participación comunitaria. Incluso hemos tenido ya ejemplos en el país de planes de salud territorial que han sido demandados por sujetos colectivos de derechos por su ausencia de participación y han demostrado ante personería y ante otras IAS que no han sido convocados para la construcción de planes de salud territoriales en los que deberían haber participado y que además se desarrollaron acciones estratégicas en estos sujetos colectivos sin su participación en el proceso de planeación. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es el seguimiento. Ahí sí voy a utilizar una frase muy de película y es: siga el dinero. ¿Dónde está la plata del plan de salud territorial? Porque cuando usted sigue el dinero, sabe si los contratados son expertos, si saben del tema, si lo que están haciendo lo están haciendo con calidad técnica, con una buena ejecución, si la relación costo-beneficio en lo que el municipio está contratando, si está siendo efectivamente recibida por las personas. Ese ejercicio de hacerle un seguimiento a la implementación y a la ejecución de los recursos es muy importante. Cosas cruciales allí: evaluar los retrasos en las contrataciones municipales. Creo que es un elemento de auditoría muy, muy, muy importante en el que uno se puede apoyar tanto en las procuradurías como en la Contraloría Territorial, en las preventivas, en la Contraloría Preventiva de los departamentos. Es súper importante apoyarse en esto, porque si usted ve que ya lleva 3 meses sin contratar el plan de salud territorial, en 9 meses usted no va a hacerlo de 12, y en 5 menos va a hacerlo de 12, y en 3 va a ejecutar la plata, pero no va a hacer lo que tenía que hacer en 12 meses. Yo siempre, cuando los alcaldes dicen, pero la plata es la misma, yo siempre les digo, usted no puede embarazar 9 mujeres durante un mes para tener un niño. Hay cosas, sobre todo en la salud pública, que obedecen a un proceso de largo aliento, a la continuidad, a la permanencia, al trazo a lo largo del tiempo, y en eso es muy, muy, muy importante que se le haga un seguimiento a la ejecución y al momento de contratación de los recursos. Es una tercera cosa. Entonces ya les dije, la veeduría ciudadana en la planeación, el seguimiento a los procesos de implementación y el seguimiento a los recursos, el seguimiento al momento de contratación a través de las contralorías preventivas, de la Procuraduría y las Contralorías Preventivas territoriales o nacionales. Y una última cosa, definitivamente, es la necesidad de requerir, de animar, de invitar, uno empieza por la parte bonita, de invitar, de seducir, de enamorar, y en últimas de requerir a los agentes territoriales a la rendición pública de cuentas operativas y financieras. La norma de la gestión pública y el MIPG, el modelo integral de gestión pública, establece que las entidades públicas deben rendir cuentas a las personas, tanto de la ejecución operativa como de la ejecución financiera. Y una invitación cordial a que ese MIPG sea efectivamente utilizado, operativizado, presentando las cuentas territoriales de lo ejecutado en salud pública. Creo que es un cuarto elemento que ahora la normatividad nos da y que es un elemento crucial para este proceso. Excelente, muchas gracias. No sé si le quede claro a Mary o si le queda alguna inquietud, si quisiera alguna otra cosa adicional. Bueno, ya ella nos escribirá acá en el chat. Continuamos con Alejandra Castillo. Excelente presentación. ¿Qué nuevos elementos de enfoque de género consideras se deben incluir en el nuevo plan de salud? Creo que hay un tema que definitivamente es crucial y es empezar a reconocer el enfoque subdiferencial como un elemento constitutivo de las brechas en salud.
La otra cosa es la garantía de la atención en salud a la población trans, que creo que quedó en el aire, que está en el tema de enfoque de género, pero que no está claramente operativizada ni en el plan de Senar, ni en el plan, ni en a cargo de la UPC, y eso hace que las personas en tránsito no sean reconocidas de manera particular por su condición y su conceptualización de género, sino por la conceptualización, por su condición de sexo biológico. Creo que ahí tenemos que crecer un poquito más en el reconocimiento de las personas por su condición de género y por su representación de género más que por su condición de sexo. Creo que ahí todavía estamos cortos, no solo en el país, creo que en general en el mundo, pero creo que el plan decenal podría crecer y avanzar un poco más en ello, sobre todo con la población trans. Yo siento que es una población que en el contexto de la atención no tiene ni elementos específicos en el plan de beneficios a cargo de la UPC relacionados con el tránsito o con el proceso de tránsito, ni en el plan decenal de salud pública relacionados con el acompañamiento, la salud mental, el reconocimiento de género, todo lo que tiene que ver con el proceso de convivencia social, todo lo que tiene que ver con el tema de salud sexual y reproductivo en términos de salud pública, en particular para esta población. Creo que allí es un elemento del enfoque de género que deberíamos pensarnos para la próxima década. Muchas gracias. El profe Jesús Ortiz manifiesta que sí, gracias, que está de acuerdo con la respuesta, que queda satisfecho. Osnaider Polo, ¿el Plan Decenal de Salud Pública es responsabilidad solo del sector salud público? Ya, es que no me dejaba volver a hablar. Lo hablábamos al inicio, la construcción del Plan Decenal de Salud Pública reconoce que es multisectorial, transdisciplinario y por tanto no es solo del sector público, pero, ojo, las acciones no son responsabilidad exclusiva del sector público, pero el liderazgo y la autoridad sanitaria sí. La necesidad de liderarlo, de ponerle la cara, de asumir que estos elementos de la salud colectiva, de la salud pública, son de los sujetos de derechos y hacen parte de la ley estatutaria en salud, sí es una responsabilidad de lo público. Así como el derecho a la salud es una responsabilidad del Estado delegada a terceros, esta es una responsabilidad del Estado delegada al Estado en pequeño en la descentralización y por tanto sí es responsabilidad el liderazgo, la operación, la convocatoria, los procesos intersectoriales, el ejercicio de hacer que todos nos sentemos juntos para resolver esas necesidades que no son exclusivamente públicas y de salud, que convocan a la empresa privada en los componentes de salud laboral, que convocan a las empresas, a las organizaciones no gubernamentales que trabajan para el Estado en términos de reconocimiento de género y acompañamiento, a las instituciones del tercer sector que participan en el tema de agua, de vivienda y demás. Claro que sí, deben convocarse, pero el liderazgo, la autoridad sanitaria, sí o sí debe estar en cabeza del Estado y por tanto en cabeza del sector público y en particular del sector salud en este caso. Perfecto. Lorinda nos dice, lo que uno puede ver en la mayoría de las RIAs es que el enfoque diferencial y de género son transversales a todas ellas. Yaniret Duque, excelente, muchas gracias. Mary, Alcira, muchas gracias, muy amable. Alejandra, muchas gracias. Alejandra Castillo. Milvia Janet, excelente, muy importante esa información. Son los comentarios y las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si tengan más inquietudes, si hay alguna otra duda con relación al tema. No.
Nada, muchas gracias a Fabiola por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Bueno, la invitación de la profe Ligia, que aporta tanto al programa de administración, a la zona, a la escuela y a la universidad. Como lo dije al inicio, Gracias. este tipo de acciones, de alianzas, de escuchar otras voces, de escuchar otras experiencias y otras miradas, siempre va a enriquecer el proceso de la comprensión del entendimiento de lo que nos llama a analizar el ejercicio de la administración en salud. Muchas gracias a Fabiola, esperamos contar con tu compañía en otros eventos, a la profe Ligia por toda la organización y la invitación y la gestión, a Adrián también, a los profesores de la zona por estar con nosotros y a los estudiantes hasta esta hora. Sabemos que es un horario pesado, pero el tema, la ponente y la actividad ameritó nuestra atención permanente. Entonces, muchísimas gracias. No olviden, por favor, diligenciar el formato de asistencia que Adrián varias veces compartió en nuestro chat y esperamos contar con todos ustedes en próximos encuentros que serán con seguridad igual de enriquecedores. Muchas gracias. Muchas Profe gracias Fabiola, a todos y a todas. ¿alguna otra acotación, profe Fabiola? ¿No? Muchísimas Listo. gracias, de verdad, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación y por supuesto estamos dispuestos a acompañarlos en lo que se requiera parte nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentiles. Bueno, profe Gina, profe Adrián, muchas gracias a todos los asistentes, muy gentiles. Multiplicaremos esta información a través de Facebook Live y otros medios. Entonces, un abrazo fraterno para todos y una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.